Génesis capítulo 41, vemos la historia de el faraón teniendo sueños. Habían sucedido 2 años, habían acontecido 2 años desde que José había interpretado los sueños en la cárcel, y ahora el faraón iba a tener 2 sueños, los cuales iba a necesitar que alguien lo interpretara. Estos sueños consistían en 7 vacas gordas, 7 vacas flacas. Las 7 vacas flacas se comían a las 7 vacas gordas. Y luego tuvo otro sueño que era el de las espigas muy abundantes y espigas muy raquíticas, que se comen, ¿cierto?, a las otras espigas. Entonces, por la mañana dice que su espíritu se turba, manda llamar a todos los magos para que le interpreten estos sueños, todos los sabios de Egipto, pero dice que no hubo nadie que pudiera interpretar estos sueños que tenía Faraón. Entonces el jefe de los coperos se acordó de José, se acordó de que él le había interpretado los sueños, lo que había acontecido cuando él le dijo exactamente lo que iba a suceder. Así que el faraón manda a llamar a José, lo van a buscar a la cárcel, le cambian los vestidos, lo afeitan y se presenta ante el faraón. El faraón entonces le dice a José que ha escuchado que él puede interpretar los sueños. José responde en el versículo 16, no está en mí, respondió José a Faraón. Dios dará a Faraón una respuesta favorable. Y entonces comienza a interpretar este sueño, en donde le dice que los 2 sueños son una sola interpretación o tienen un solo sentido, que es que Dios está anunciando 7 años de gran abundancia, y después de esos 7 años de gran abundancia va a haber 7 años de gran escasez. Y José le dice al faraón que le recomienda que entonces busque a un hombre sabio que pueda administrar en los 7 años de abundancia, pueda juntar todas las riquezas y esas riquezas las guarden para cuando vengan los 7 años de escasez. Faraón, sorprendido, le dice si acaso podemos hallar a un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios. Los egipcios creían, cierto, que cuando alguien tenía esta sabiduría era un espíritu de un dios, era parte de la creencia de los egipcios. Entonces ve que en José hay una sabiduría impresionante y por tanto lo toma y lo nombra como segundo en el reino. O sea, después de él no existía nadie más importante que José. Estaba Faraón y luego estaba José. Le pone ciertas ropas reales, lo sube a un carro para que doblen su rodilla ante él, le da una esposa y se convierte José entonces en aquel que iba a administrar todas las cosas en Egipto. Entonces José, cierto, en ese tiempo comienza a ser quien administra, y a los 30 años nos cuenta que estuvo José recorriendo toda la tierra y administrando los 7 años de abundancia. Nos dice que José almacenó grano en gran abundancia como la arena del mar hasta que dejó de medirlo porque no se podía medir. O sea, eran mucho verdaderamente las abundancias, las riquezas que habían en ese tiempo. También José tuvo 2 hijos, el cual es Manasés y también el segundo hijo que es Efraín, ¿cierto? Le ponen nombres que tienen significado, que le recuerdan lo duro que ha sido pasar este tiempo de prueba, como también como el Señor le ha hecho ser fecundo en la tierra de aflicción. Luego de esos 7 años de abundancia nos encontramos entonces, tal como José había dicho, con los 7 años de escasez. Entonces, en ese tiempo la gente empieza a sentir hambre, vienen donde Faraón a pedirle que por alimento, porque el pueblo comienza a clamar, y él les dice, vayan a José, hagan lo que él les dice. Y nos dice que el hambre se extendió no solo por Egipto, sino por todo el mundo, y todas las personas venían de todo el mundo a buscar alimento, porque el hambre, nos dice, era severa, o sea, era verdaderamente muy grave, y sabemos en el mundo antiguo que si no hay alimento, uno simplemente se moría de hambre. ¿Qué podemos meditar, hermanos, en este capítulo? Primero podemos meditar en cómo José responde ante la pregunta del faraón, que le han contado que él puede interpretar los sueños. José responde que no está en él, sino que es Dios quien le va a dar una respuesta o una interpretación a estos sueños. Y esto nos muestra, hermanos, que José había aprendido a través de los años la humildad respecto a la sabiduría que Dios le había dado. Sabemos que toda la sabiduría está en Dios. Por eso el apóstol Santiago, por ejemplo, nos dice que tenemos que
Buscar sabiduría cuando nos falta la sabiduría. Si alguien necesita sabiduría, pídala a Dios y Él le dará, dice, abundantemente. O Colosenses nos dice también que todas las riquezas del conocimiento y la sabiduría están en Cristo. Toda sabiduría viene de Él, hermanos. Y podemos pensar también nosotros, si acaso hemos aprendido con los años que esa sabiduría viene del Señor. Cualquier tipo de sabiduría que tengas proviene de Dios, no es tuya, sino que Dios te la ha dado, así como los dones no son algo nuestro, sino que el Señor ha regalado esa sabiduría. ¿Buscas la sabiduría de Dios en la lectura bíblica y en la oración? ¿Estás buscando al Señor en su sabiduría, en su palabra? ¿Sabes que Cristo es esa sabiduría, como nos coloca Proverbios 8, ¿cierto? Que es la sabiduría encarnada, Cristo. Él es la sabiduría total. También podemos meditar, hermanos, que José había aprendido a esperar en Dios todos estos años, y cuando él interpreta el sueño, no esperaba que él fuera el escogido incluso para administrar todas las cosas. Él simplemente estaba preocupado de algo: servir a Dios. Servir y hacer lo que Dios le mandaba hacer en su providencia, que lo había puesto ahí y ahora le había puesto la oportunidad para interpretar sueños. Pero él jamás pensó que él iba a ser el que iba a administrar todas las cosas. Y esto nos muestra que José ya no estaba centrado en él. Ya no era alguien que se veía más arrogante cuando era joven, sino que ahora era alguien que estaba totalmente maduro en la fe a los 30 años y ya simplemente esperaba en el Señor y decía: el Señor hará su voluntad como Él quiere. Había aprendido a depender absolutamente de Dios. Y seamos sinceros, hermanos, esperar en Dios es difícil, pero es crucial para hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Y podemos preguntarnos: ¿esperas verdaderamente en el Señor? ¿Cómo esperas en el Señor? ¿No nos dicen los salmos, por ejemplo, que debemos esperar en el Señor y ver lo que Él va a hacer? ¿No nos dicen los salmos que debemos confiar calladamente en el Señor y esperar con paciencia hasta que Él haga su voluntad en nosotros? ¿Esperamos de esa manera verdaderamente en el Señor para que Él haga su voluntad en nuestra vida? Por supuesto, todos pecamos y fallamos y no siempre esperamos como deberíamos esperar en la voluntad del Señor. Pero sí sabemos que Cristo, que es el perfecto Dios, fue quien esperó con paciencia todo y caminó la carrera y murió en la cruz del Calvario y resucitó y ascendió y volverá por segunda vez por nosotros, que somos pecadores, que no siempre esperamos en la voluntad del Señor. Y es por eso que tenemos siempre la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga.